Buenos días a todas. Este es un taller, una experiencia nueva, es un taller virtual, que hasta ahora no tuvimos otro tipo de charlas y de participaciones, más vinculadas a conocimiento diríamos, de nuestro quehacer, y esto tiene mucho que ver con el foco que tiene Soy Arquitecta, que es dar, diríamos, herramientas a las profesionales, a las arquitectas, para poder, diríamos, mejorar y ayudar digamos, a lograr un día a día laboral más, más fácil, más profesional, y que podamos ir creciendo, diríamos, con todas estas herramientas nuevas que hay en la gestión de la profesión, que muchas veces en la facultad no se dan, o también con el paso del tiempo vamos creando nuestras propias modalidades de trabajo y no logramos incorporar cosas nuevas que están sucediendo y que en otras profesiones a veces son más fáciles de adquirir. Nosotros nos empezamos a quedar un poco solas en la profesión, y nos vamos como desactualizando de herramientas que son muy útiles diríamos, para el día a día de nuestro trabajo. En este caso estamos hablando de BIM, que bueno, ya todas de alguna manera hemos llegado a escuchar sobre el tema o a usarlo en el mejor de los casos, y a nosotros nos interesó esta propuesta o este acercamiento que hicimos con la empresa Nauf, diríamos, que están trabajando en esto de implementar BIM, y también de ayudar a los estudios de arquitectura que implementen esta herramienta. Y bueno, esta propuesta de que María Soledad nos dé un taller para ver cómo son los primeros pasos de BIM y sacarnos algunas dudas y algunos fantasmas que tenemos con respecto a la dificultad que es trabajar con esta herramienta. Y a mí particularmente me resulta interesante porque, diríamos, dentro de lo que es temas de género, existe lo que se dice, como nosotros sabemos que existe lo que es la brecha salarial de género, también existe la brecha digital de género, y eso está estudiado, documentado, y se trabaja en las organizaciones de género de las mujeres para, diríamos, acortar lo que se llama la brecha de género, la brecha digital de género, que es, diríamos, la problemática que tiene la mujer en activar o ponerse en contacto con todo lo que son las tecnologías, las que le llaman las TICs, que son las tecnologías digitales y de la información. Eso está estudiado y está comprobado que, si bien se pensó que en un principio todas las sociedades, a medida que iban a ir tomando contacto, se empieza a hacer más popular el uso de la tecnología, de Internet y de las nuevas herramientas digitales, toda la población iba a llegar a utilizarlas. Se termina comprobando que las mujeres no llegan a ese acceso, ni se ponen al día con las tecnologías, con lo cual empieza a existir una brecha en ese conocimiento que por hoy en lo que es laboral es fundamental. Perderle el miedo a utilizar nuevas tecnologías, a ayornarse, a hacer cambios en la forma de trabajar e incorporar estas herramientas. Hoy lo vemos más que nunca con esto de la cuarentena, en donde, por ejemplo, hay gente que nunca en su vida usó un Zoom, hoy lo está usando, o las que tienen que dar clases, finalmente se tienen que poner amigarse con lo que es usar herramientas digitales, y eso va a ir pasando en todo. Va a llegar un momento que en las empresas nos van a pedir la documentación en BIM, porque si no, no la pueden presupuestar, y evidentemente eso es un camino que no tiene retorno. O sea, la tecnología es un camino que no tiene retorno. Hay una frase que se dice en todo lo que es convergencia digital, que es estas transformaciones de las industrias, es que a todas las industrias les llega su Uber. En un momento, como a los taxis les llegó Uber, que uno, en vez de ir a la calle a buscarlo, te vienen a buscar. A todas las industrias en algún momento le va a llegar el Uber, y va a pasar que si nosotros no estamos al día, nos vamos a quedar atrás. Y eso está comprobado que en género es todavía más grave, y bueno, hay organizaciones mundiales que trabajan diríamos, acercarle las herramientas a las mujeres para que le pierdan el miedo a lo que es digitalizar su día a día, su profesión, su trabajo. Entonces, dicho esto, voy a presentar a María Soledad Silva, que es arquitecta primero, así que está dentro de nuestro mundo. Ella se recibió en la FADU en 2012, en 2018 hizo el posgrado de BIM de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU UBA,
y trabaja en Knauf desde hace 5 años en el departamento técnico. Diríamos, siempre trabajó en la implementación de BIM, ella ahora lo puede contar un poco mejor, y desde 2019 se está ocupando de esta área que también tiene que ver con, diríamos, acercarle la herramienta a los distintos estudios de arquitectura. Hacen ellos reuniones de estudios de arquitectura que después ustedes se pueden poner en contacto con María Soledad y por ahí participar de algunas de esas reuniones. Entonces, bueno, la dejo a María Soledad para que ya empiece. Ella va a hacer una exposición de estos primeros pasos en BIM y después al final si podemos hacer preguntas para las dudas que tengan. Bueno, hola María Soledad. A ver, tenés el micrófono apagado, ¿eh? Espera que estás con micrófono apagado. Ahí está, ahí lo prendí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Genial. Sí, 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 te escuchamos. Bárbaro. Bueno, como bien dijo Cayetana, si tienen alguna duda, yo a medida que lo voy hablando de la presentación, pueden activar el micrófono, consultarme, y si no, al final ya vamos a hacer una ronda de preguntas de todo lo que les pueda ir surgiendo a lo largo de la charla. Ya empiezo a compartir, ¿les parece? Dale, sí, perfecto. Dale, perfecto. Ahí estamos. Ahora sí, avísenme, ¿se ve bien la pantalla? Yo la veo perfecto, sí. Sí, Bárbaro. sí, ahí están haciendo que sí, están haciendo que sí. Dale. Bueno, muchas gracias, Cayetana, por invitarnos a Knauf a poder compartir un poco cómo fue la experiencia de nosotros desde una empresa que provee insumos para la construcción, tanto para todo lo que sería la parte de tabiquerías y los rasos, revestimientos, cómo fue la implementación BIM en Knauf, en Argentina. Y un poco lo que les iba a comentar en el seminario es hablar, para aquellos que no están con el conocimiento de qué es la metodología, poder estar estos primeros pasos dentro de qué es BIM, y un poco la comparativa entre lo que uno trabaja, en lo que es comúnmente para poder documentar en un AutoCAD, por ejemplo, y las ventajas que nos llevan en trabajar con algún software de metodología BIM. Entonces, como una primera instancia, le vamos a hablar un poco de esta parte de la experiencia como usuario de AutoCAD, y después las recomendaciones para implementar un poco lo que estuvimos hablando a medida que íbamos organizando el seminario, era poder sacar un poco el miedo de que no solo BIM se va a implementar en grandes estudios. A ver, parece que hay... Estudios. Espera que no se escucha bien, María Soledad, me parece, ¿eh? Hola, hola. A ver, o soy yo nomás. ¿Ustedes están escuchando? ¿No? Ah, no se escucha, ¿eh? ¿No se escucha? Hola. A ver. Ay, Ahí, sí. ahí enganchó. Sí, sí, se te fue la conexión, me parece. Se habrá desconectado. Bueno, un poco lo que les comentaba era lo que vemos en pantalla, la temática que vamos a ir tratando en relación a nosotros como experiencia de usuarios de AutoCAD, nosotros como empresa que hacíamos toda la especificación en CAD, que la seguimos haciendo actualmente, y ahora a partir del 2016 ya incorporamos todo lo que sería la parte de BIM. Recomendaciones para implementar BIM, que un poco lo que hablábamos con Cayetana mientras empezamos a organizar el seminario, era que no solo los grandes estudios, el tema de la implementación BIM es solo para ellos, sino uno también siendo arquitecto independiente o teniendo un pequeño estudio lo puede implementar sin ningún problema. Lo esencial es primero tener el conocimiento y también poder cambiar la mentalidad de la forma de trabajo, porque BIM termina siendo una metodología de trabajo, donde uno tiene que cambiar toda la forma de trabajo que estaba acostumbrado anteriormente. Y les voy a comentar, nosotros como Knauf, como una empresa que provee insumos para la construcción, como les comenté, cuáles son los objetos, porque es importante también que las empresas nacionales les provean todo lo que son las bibliotecas BIM para que uno pueda insertarlas en sus proyectos. Y como conclusión vamos a hablar de ventajas u oportunidades que nos lleva a trabajar en BIM. Ahora bien, como para empezar, una imagen que sí,
cualquiera pone BIM en el buscador, les puede aparecer, que es el BIM que lo que abarca es el ciclo de vida de la obra, desde lo que es el diseño, la construcción y también la parte del mantenimiento. Uno puede generar BIM, por ejemplo, si ya va a hacer una reforma en una casa. Entonces, en lugar de hacer el relevamiento por ejemplo, tenemos un living comedor y lo vamos a reformar, o una cocina, en lugar de hacer relevamiento y pasarlo en AutoCAD, uno puede hacer relevamiento y pasarlo también en lo que sería la parte de un software, o el día de hoy vamos a hablar de lo que es Revit, un software BIM, entonces a partir de ahí uno puede hacer un cambio. Y si esto lo pensamos en gran escala, puede ser un edificio que ya está construido en BIM y hay que hacer algún cambio porque hay que cambiar alguna luminaria o hay que cambiar cualquier objeto dentro del edificio. Si nosotros tenemos exactamente la información de dicho objeto, uno lo puede cambiar a través de ese modelo BIM virtualmente sin necesidad de ir a la obra, porque nosotros lo vamos a tener todo. El modelo BIM va a ser un modelo virtual que va a reflejar el modelo construido. Entonces eso es lo importante. Y de esta forma también uno puede diseñar. Entonces uno tiene que pensar que para diseñar va a construir. Entonces para el momento de diseño tenemos que tener el conocimiento de cómo se va a construir, para que después ese modelo refleje la realidad. Las bibliotecas desarrolladas por los fabricantes, como vemos acá en la pantalla, que es una parte importante, por eso Knauf incorporó todo lo que es BIM en la biblioteca que teníamos ya en 2D. Todo lo que es la información de las aberturas, por ejemplo, de las luminarias, del mobiliario, en el caso nuestro de las placas, por ejemplo, de la perfilería, esa información es la que el fabricante lo va a volcar en cada uno de los objetos. De esa forma ustedes van a tener un modelo inteligente, un modelo con información. Entonces lo importante es que ustedes, si quieren llegar a usar ese modelo después para la parte de cómputo, para buscar, por ejemplo, en el mercado algún tipo de luminaria puntual, trabajemos con bibliotecas nacionales. Porque de esa forma ustedes van a poder encontrar, como ahora vamos a ver a lo largo de la charla, la información de cada uno de los mails, por ejemplo, página web de los fabricantes en el mismo objeto. Nosotros en Knauf desarrollamos las bibliotecas, tanto en el software de Archicad como en el software de Revit. Archicad es de la empresa Graphisoft y Revit de Autodesk. Si alguno ya está trabajando con algún software y quiere empezar a trabajar con las bibliotecas de Knauf porque no las conocen, me pueden contactar y les puedo pasar un tutorial de cómo incorporarlas. El día de hoy vamos a basarnos puntualmente en la parte de las bibliotecas de Revit, como para mostrarles la información que Knauf volcó en cada uno de los objetos. Ahora bien, si pensamos en un proyecto, en este caso puede ser una obra nueva, a gran escala, por ejemplo, siempre vamos a pensar en la parte conceptual. Como arquitectos empezamos a diseñar, empezamos a ver las necesidades del cliente para poder volcarlas en lo que sería el proyecto. Después hacemos toda la parte de diseño, la ingeniería de detalles, y en obras grandes pasamos a lo que es la parte de licitación para ahí determinar cuál es la empresa constructora, cuál es la dirección de obra que nos va a ejecutar el proyecto, y la etapa final de operación. Si nos basamos en una obra más pequeña, puede que la parte de licitación no esté, pero siempre vamos a partir de un diseño y de una documentación ejecutiva dentro de la oficina, en este caso dentro de la casa de cada uno, pero uno va a desarrollar la documentación. Esta frase que nos va a abrir la próxima diapositiva dice que por cada $1 invertido en el diseño, 20 son invertidos en la construcción y 60 son invertidos en la operación. ¿Esto qué quiere decir? Nos da esta curva. Esta curva, como ven acá, es la curva de McLemy. También si empiezan los que todavía no están informados con lo que es BIM, si empiezan a trabajar más con lo que es BIM, esta curva es bastante conocida en relación a el trabajo que lleva trabajar en 2D, por ejemplo, contra lo que es el BIM. Y el costo que lleva, o sea, el costo extra que uno puede llegar a tener, la diferencia entre si hace cambios en la etapa inicial de diseño o en la etapa de construcción. Cuando uno, por ejemplo, empieza a construir muchas veces en 2D,
uno lo puede pasar a 3D en un SketchUp, puede pasarlo en un 3D Max, podemos hacer unas visualizaciones funcionales, pero hay veces que las interferencias, por ejemplo, las bajadas sanitarias, las interferencias con las distintas instalaciones, llevan a que uno empiece a generar muchísima documentación. Y que capaz en obra uno se olvida un pase para pasar el conducto, entonces después tenemos que estar picando en obra, después pedimos material extra, material de más, porque actualizamos el AutoCAD, pero no actualizamos nuestra planilla de consumo en Excel, entonces empezamos a tener esa diferencia de alguna manera que va a afectar en el costo y también en los tiempos. Entonces acá, como ven, tenemos dos curvas. La curva gris es una curva que es en el que el mayor esfuerzo uno lo va a destinar en la etapa más de final de construcción, de detalle de ingeniería ya en la obra. Pero en la curva celeste, como pueden ver acá, uno puede volcar todo el esfuerzo en la etapa de diseño, en la etapa inicial, donde el costo, si hacemos algún tipo de cambio, va a ser menor. Entonces eso lo que nos va a ayudar es a evitar que después tengamos sobrecostos en lo que sería la parte de ejecución. Entonces también este cambio de mentalidad, este cambio de forma de pensar, es poder volcar todo nuestro esfuerzo en esta etapa inicial, en la etapa de diseño. Tratemos en el momento de diseñar, volcar la información necesaria, volcar la información de cada uno de los fabricantes, ya tener en cuenta, si vamos a hacer, por ejemplo, en el tema de Knauf, la cantidad de placas, no diseñar como si fuese un muro genérico, sino ya directamente saber el espesor final que va a llevar, qué placas va a llevar, cuál es el aislamiento que va a llevar el tabique, por ejemplo, y de esa forma uno va a poder, primero, conocer de antemano el cómputo completo y real, y segundo, vamos a saber la etapabilidad también que nos va a llevar la obra. Y con eso pasamos también a esta imagen. ¿Cuánto tiempo hoy en día le dedicamos al diseño, pero al diseño con información? Eso es lo importante, que nuestro diseño no solo sea un diseño para mostrarle al cliente la idea que uno tiene o cómo va a quedar, sino que ese diseño sea realmente con la información completa. Ahora bien, en relación a lo que es BIM, también podemos encontrar estos distintos tipos de modelo, o sea, de información que uno le puede volcar al modelo. Hacer BIM no significa volcarle toda la información al modelo. O sea, yo quiero hacer BIM y voy a volcar la información 100% al modelo, porque no es así. O sea, uno tiene que también saber cuál hasta qué punto uno quiere llegar. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, yo necesito en mi modelo BIM solo para una representación 3D, porque yo necesito mostrarle a mi cliente la presentación 3D directamente del objeto. Hay muchas también aplicaciones gratuitas que uno se puede descargar para lo que es las visualizaciones, entonces uno puede estar tranquilamente trabajando desde la computadora y cuando va a ver al cliente desde el celular, o le manda directamente un link y lo ve desde el celular el cliente, puede navegar por el modelo, eso si les interesa también les puedo comentar. Y automáticamente ese modelo 3D nos va a dar unas tablas de planificación, que ahora vamos a ver cómo son las tablas de planificación de todos los productos de Knauf. A ver, María Soledad, te hago una consulta. O sea, suponete que, diríamos, yo estoy en la etapa todavía de mostrarle un proyecto a mi cliente. Diríamos, puedo arrancar desde el principio con BIM, a hacer todo lo que sería la renderización del proyecto, una presentación, para una vez que me lo aprueban, después seguir con ese grado de detalle que vos estás explicando, y siempre todo ese trabajo hacerlo directamente desde el vamos con BIM. Eso es lo que vos nos estás diciendo. Claro, lo que tenemos en todo lo que sería, por ejemplo, en el trabajo del software, nosotros podemos tener un software de modelado que vamos a modelar con la información. Entonces, en el software podemos incluir los tabiques de Knauf, y ese modelo nosotros lo podemos exportar con vínculo, o sea, si yo altero algo del modelo, se me va a alterar, por ejemplo, a un 3D Max. Y si quiero darle mayor realidad a ese modelo, yo le puedo incluir distinta materialidad, distinta iluminación, pero sin embargo yo desde el modelo de Revit ya voy a tener visualizaciones. Entonces puedo llegar a tener cámaras, puedo también, como en cualquier software de 3D, puedo colocar cámaras para ver distintos ángulos adentro, puedo hacer algún tipo de distintos recorridos, puedo hacer análisis también solares en el sentido de decir dónde está insertado el proyecto. Hay muchísima información que se le puede dar
Nosotros trabajamos con la gente de Graphisoft y también Sonda, que son los mayoristas de Autodesk acá en la Argentina, y también brindamos los seminarios que ellos, que son los que tienen los software, empiezan a explicar puntualmente qué software se utiliza como para cada una de estas etapas, y qué software se puede usar para las visualizaciones, para toda la parte de recorridos, de esto que les comentaba, de exportar el modelo a un visualizador. Por ejemplo, en Graphisoft hay uno gratuito que se llama BIMEX, que uno puede tener desde el celular directamente el modelo que trabajó en Archicad, y lo exporta directamente al modelo BIMEX, y lo puede tener en el celular, en la tablet, en cualquier lado. Claro. ¿Y por qué dice por qué tiene la letra D todas estas etapas? ¿2D, 3D? Son las distintas etapas, las distintas dimensiones que uno puede llegar a tener dentro del proyecto. Por ejemplo, en la etapa 2D es directamente un dibujo en CAD, después 3D tenemos la parte del modelo tridimensional, en la 4D tenemos la programación. Esto, por ejemplo, hay veces que yo voy a hacer estoy haciendo mi casa, por ejemplo, y yo quiero saber realmente cuánto hormigón, por ejemplo, voy a tener que pedir a la hormigonera porque voy a llenar la losa. Entonces, lo que puedo hacer es, yo ya mi modelo lo voy trabajando, cada una de las etapas de cómo voy a hacer el armado después real. Entonces, de esa forma yo voy a poder seleccionar las columnas o la losa que voy a llenar en cada una de las etapas para poder pedir la cantidad justa de hormigón. De esta forma también uno puede exportar el modelo a otro software y hacer un video, porque uno puede llegar a generar que, por ejemplo, una parte se va a demoler, y esa parte que se va a demoler yo la voy a poner de tal color, o tal otra la voy a mantener, entonces la dejo de otro color, y uno puede hacer un video simulando cómo va a ser la tapabilidad de ese proyecto. Entonces nosotros ya desde el modelo virtual le podemos mostrar al cliente, cuando hacemos una reforma, qué pared se va a derribar, en qué etapa se va a derribar, y cuánto va a llevar la obra. Después también tenemos la parte del control de costos, podemos hacer análisis energéticos. En el software mismo uno lo puede llegar a exportar también a distintos software BIM, o sea, el modelo mismo uno lo puede exportar a distintos software BIM para hacer estos tipos de análisis energéticos, y después gestión de operaciones. Hay muchos edificios que directamente se volcaron a lo que sería la parte de edificios ya terminados, ya existentes. Se hizo como un modelo BIM para poder mantenerlo en la etapa de mantenimiento. Por ejemplo, imaginemos un auditorio donde tenemos luminarias bien altas, y si nosotros ya tenemos en nuestro modelo qué tipo de luminaria es en cada uno de esos lugares, yo no tengo que hacer que la persona de mantenimiento vaya al lugar, se suba, vea la luminaria para cambiarla, sino automáticamente yo puedo ver desde mi modelo BIM. Y también uno puede poner la vida útil también de cada uno. Entonces yo sé que en determinado tiempo esto me va a dejar de funcionar, entonces automáticamente me va a saltar una alerta que yo lo puedo usar. Justamente también ayer estábamos hablando con Lucio, que él es de Sonda, de Autodesk, que hay distintas plataformas para esto de mantenimiento. Si alguien también está interesado, le podemos compartir también la información. Lo importante puntualmente cuando hablamos de BIM y del trabajo es toda la colaboración. O sea, BIM es un trabajo colaborativo, y cuando uno antes está acostumbrado a trabajar puntualmente bueno, yo voy a empezar con la planta, dale yo con la vista, yo con el corte, no, todos trabajamos en el mismo modelo, y si tenemos que hacer la parte de ingenierías, sea de una casa chica o una casa grande, una reforma, todos trabajamos en el mismo modelo. Entonces, de esa forma uno va a evitar errores de que, por ejemplo, uno está trabajando, aunque sean 2 o 3 personas, que tenemos versión 1, B2, B3, B4, y que después uno empieza a hacer la instalación sanitaria del B3 y dice, no, pará, que ya vamos por el B5, y se lo mandé al estructuralista para que me haga el cálculo. Entonces ahí empiezan a haber esos problemas que después las interferencias terminan reflejando los errores que después se realizaron en obra. Entonces, un poco esto, o sea, el BIM, lo que uno tiene que pensar, que lo puedo usar ese modelo para siempre. Entonces, si uno tiene al cliente y le dice, mira, yo te voy a dar tu modelo, en lugar de dártelo en un dibujo, en una hoja, te lo voy a dar directamente en una aplicación que vos lo vas a poder tener y también lo vas a poder mantener para futuros cambios o reformas que puedas hacer, es un valor agregado que le das a tu trabajo. Es un valor agregado que le das a ese cliente también, para que confíe en vos para futuros proyectos. Así que esta parte
Perdón, María Soledad, ahí me preguntan, una pregunta por ahí, que no sé si ya la contestaste, pero bueno, la volvemos a hacer. Si vos estás haciendo un plano en 2D en AutoCAD, digamos, podés, digamos, tomar esa documentación y pasarla, digamos, y seguir trabajándola desde BIM. ¿Se puede así directamente levantar si uno ya viene en el estudio Sí, trabajando con en planos en realidad, AutoCAD? sí, lo ideal es trabajarlo en el software con la metodología BIM en realidad. Entonces uno puede agarrar, por ejemplo, el plano de AutoCAD y uno lo puede importar directamente a lo que sería el Revit, por ejemplo, y uno puede importar la planta directamente al Revit y empieza a trabajar ahí a través de la planta. Entonces yo tengo mis muros y lo que hago es como especie de calcarlo. Entonces agarro y ya voy calcando arriba del muro cada una de las paredes, después elijo la parte del cielo raso y automáticamente ahora después vamos a ver en vivo una comparativa cuando trabajamos, por ejemplo, haciendo un espacio con un AutoCAD y el tiempo que te lleva en relación a lo que uno puede hacerlo en Revit, por ejemplo, en este caso que va a ser la comparativa. Entonces de esa forma uno puede trabajar, pero a medida que uno va aprendiendo más del software, del programa, uno vaya directamente a pensarlo allá en BIM, entonces uno puede ya empezar a trabajarlo en Revit directamente. Pero Me sí, hacen todo otra... modelo, todo plano, por ejemplo, una buena forma capaz de empezar es agarrar un proyecto piloto, un proyecto chico, una planta, en AutoCAD si uno está acostumbrado, y lo importamos a lo que sería el Revit. Y a partir de ahí uno lo puede ir calcando y puede ir trabajando directamente con cada uno de los uno puede directamente ir calcándolo y eligiendo cada uno de los sistemas de tabiques o de muros que va a ir colocando en el programa. Otra pregunta ahí habían hecho sobre estos programas de mantenimiento que vos decías, o sea, ¿están incorporados cuando uno ya empieza a trabajar en BIM o diríamos son programas especiales para mantenimiento que se consiguen? Sí, puntualmente lo que comentaba Lucio ahora, creo que también se va a ver de conectar y él les puede comentar un poco más, pero es una plataforma en la que uno sube el programa, sube el proyecto y es como que esa misma plataforma te va emitiendo como una especie de tickets de las cosas que uno tiene que ir manteniendo, ¿no? Entonces, eso es una plataforma que lanzó también Autodesk, que nosotros vamos a también a presentarla. Por ejemplo, otra de las que hicimos, no sé si alguien de los presentes estuvo en un seminario, hace 2, 3 semanas dimos uno de BIM 360, que es otro tipo de estas plataformas que uno puede subir un proyecto y genera una auditoría, eso ya cuando uno trabaja con grandes proyectos y con muchas personas volcadas, entonces uno ese BIM 360 te genera una auditoría también, y nosotros lo que hicimos, trabajamos con Sonda, que hicimos un proyecto tipo, que yo desde Knauf, él me habilita, me envía el proyecto y me habilita a mí a cambiar solo los muros. Entonces uno puede estar siguiendo trabajando en el proyecto y sin tener que, o sea, enviarme la versión actualizada, porque automáticamente se actualiza. Hay muchísimas plataformas de este tipo. Y después no sé si me quieren escribir puntualmente o voy Sí, anotando después del chat las dale. consultas y si quieren Sí, después les envío un me correo. habían hecho otra pregunta, pero sé que vos la vas a contestar después, que es cómo se puede conseguir el programa, pero eso lo vas a contestar después. Y me Dale, parece interesante estos gráficos, ya que estamos acá, porque una de las conversaciones que surgen todo el tiempo en este momento, tanto en el chat de las arquitectas como en todos los lugares donde se conversa sobre arquitectura, es cómo vamos a trabajar después de la pandemia. Y diríamos, si bien esto no es nuevo, estos sistemas de colaboración, sí había como cierta resistencia en hacer cambios y ahora yo creo que estos 2, 3 meses, 4 que estuvimos aislados, o sea, los cambios se imponen por sí mismos y evidentemente hay que empezar a pensar nuevas modalidades de trabajo porque lo que había ya estaba que estallaba. Y evidentemente estos dos gráficos sí. muestran eso, ¿no? O sea, el 2D y todas, diríamos, las interferencias que produce el trabajo desorganizado, el estrés que nos produce en la calidad de vida, la necesidad de tener que estar todos juntos trabajando y haciendo reuniones tras reuniones tras reuniones por los inconvenientes que produce seguir sosteniendo un sistema que ya no funciona más, mientras que estos sistemas nuevos de colaborativos, que no solamente va a pasar en BIM, sino que pasa en todas
en todas las nuevas herramientas de trabajo que también nosotros desde Soy Arquitecta estamos tratando de darle información para que se puedan implementar, generan un gráfico de ese tipo, donde no hay interferencias, donde hay menos estrés, donde, diríamos, uno puede trabajar colaborativamente con un equipo y sin producir cruces y 7.000 reuniones que a veces no tienen ningún sentido y que siempre provocan roces y peleas en los equipos. Entonces, eso me parece como importante entender que estas son las cosas que parecía la pregunta difícil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a trabajar después de la pandemia? Son, diríamos, las respuestas ya las teníamos. El tema es que hay que empezar a mover, digamos, a empezar a trascender y a vivir los cambios que ya se estaban presentando antes, ¿no? Bueno, seguí María Soledad, listo, era un paréntesis Bien. nomás. Bárbaro. Bueno, un poco entonces eso, claramente, o sea, lo que bien decía Cayetana, hoy en día ya lo estamos viviendo, este trabajo de esta forma va a ser siempre mucho mejor. Acá. Sí. Bueno, y siguiendo eso, el trabajo que nos está pasando hoy en día, que lo estamos viviendo todas directamente, es el trabajo de la casa. Y muchas veces uno está trabajando en algo y estamos teniendo reuniones virtuales y nos damos cuenta que también puede funcionar. El tema fue también como muy abrupto, como cambió todo, pero uno adaptándose a este cambio, o sea, si ya podemos empezar a adaptarnos a este cambio del trabajo remoto, el trabajo puntualmente también en relación a la forma de trabajo, a la metodología BIM de trabajo, nos va a ser también más fácil empezar a generarlo. Ahora bien, ya pasamos transiciones, o sea, entre lo que fue el dibujo de tablero a maquetas virtuales directamente, y uno de los ejemplos que a veces pasan en obra, que uno hace un dibujo 2D donde pone una leyenda, porque está hablando acá del detalle 2, que vaya al plano A, 6, 10, y de golpe en obra te hacen el chanfle directamente en el escalón pensando que esto terminaba siendo un chanfle. Entonces, esta imagen en realidad, aunque sea algo que muy ocasionalmente puede pasar, pero la idea es poder mostrarles que si uno, por ejemplo, en lugar de tener este detalle así, tiene este dibujo en 2D, pero también al lado tiene el plano. Hay en obras, por ejemplo, que directamente ponen los códigos QR, hoy la mayoría de la gente tiene un teléfono, en la obra y en cualquier lado, con el código QR vamos, lo escaneamos y ya tenemos en plano en 2D visualizado, en 3D, perdón, visualizado al lado del 2D. Y acá es lo que les comentaba. Este es una comparativa, fíjense en la izquierda tenemos el software AutoCAD, cómo uno va haciendo un muro, y este es el software Revit. En el software Revit también podemos tener, como tenemos acá en pantalla, del mismo programa, del mismo proyecto, distintas ventanas abiertas, entonces yo tengo directamente el 3D, como ven en la imagen donde están los muros rojos, y les voy agregando distintas puertas, entonces a medida que yo voy trabajando en 2D, esas puertas se van a ir agregando y ya me están dando las vistas. O sea, piensen que si uno trabaja con mobiliarios, por ejemplo, nacionales, y yo ya estoy poniendo las puertas de alguna marca puntual, ya me va a dar la empresa, la marca, si lo puedo tener los datos del fabricante, le puedo ya mandar el correo, lo mismo con las ventanas. Y fíjense que yo todo eso puedo ya volcarlo en distintos templates que tenga ya de hojas para poder después presentarlos. Y miren el tiempo que uno tarda en AutoCAD cuando quiere hacer tema de las puertas, que pongo la puerta, el marco, hago el trim, pongo el hatch, le agrego directamente después las puertas, si las tengo que mover, tengo que usar el stretch para moverlo de un lado al otro, en este directamente lo muevo y lo cambio. Si tengo que agrandar la puerta, tengo que volver a hacer otro trim de vuelta porque se me desconfiguró todo. En cambio, en lo que es Revit, cambio la puerta y se me cambia todo, la planta, la vista, el corte. Y ahí lo que veíamos, las tablas de planificación. Yo de golpe digo, el muro en lugar de 4 metros me va a medir 3 metros. Vamos a achicarlo porque no me da la medida, porque quiero hacer una abertura de 1 metro. Listo, eso me redujo ya la cantidad de consumo de material y de cómputo en la tabla de planificación de forma automática. No tengo que pasar al Excel. No tengo que acordarme después de cambiarlo en la vista, porque después llegan a obra y te llaman diciendo, tengo acá un plano que me dice que mide 3 metros la pared y acá en obra tengo justo una columna. ¿Qué hago? No, bueno, entonces ahí empieza a darle valor esto. Y el valor
como hablábamos al principio, de que no es solo de una obra grande. Fíjense esto, que es un proyecto que uno puede visualizarlo así y ya al cliente le da en pocos minutos un 3D con una visualización espacial de lo que quiere mostrar. Y fíjense en AutoCAD, seguimos haciendo la vista, seguimos tirando las líneas para poder armar las vistas, y si no tengo la posibilidad de ir girando el programa, tengo que hacer la vista de un lado, después girarla como hicieron recién, después volcarlas en las hojas, armar el layout, armar el viewport para poder ponerlo. O sea, es muchísimos pasos, y yo ya terminé de trabajar, y yo ya te presenté la planta, te presenté las vistas, te presenté una axonométrica, y si yo después de esto quiero hacer una axonométrica, ya tengo que pensar en otro software, o trabajar en AutoCAD 3D y hacerlo directamente ahí, o hacer una axo. Y yo a la persona ya le puedo haber pasado esto, la imagen la puedo guardar directamente desde el Revit en JPG, se la puedo mandar por WhatsApp web, o sea, uno puede acelerar muchísimo trabajo. Y acá seguimos, le cambiamos el hatch, le cambiamos el layer, le apagamos lo que no nos sirve, y esto es un poco lo que también les queríamos mostrar, que esta comparativa es una de las que muestra Sonda también en las presentaciones de ellos cuando presentamos todos los software BIM, no solo el software Revit, sino distintos software, como les comentaba antes, para hacer, si alguien trabaja con infraestructura, para hacer cómputos, después para la parte de análisis energético, bueno, todo eso lo mostramos en conjunto, y cuando hablamos puntualmente del trabajo CAD versus BIM, por así decir, mostramos esta comparativa como para que sea gráficamente algo que o sea, si alguien no está trabajando, que por lo menos le llame la atención. Fíjense, acá está trabajando con el 3D para poder incorporarlo. Y nosotros ya hace 5 minutos terminamos de hacer toda esta presentación. María Soledad, y preguntan, ¿qué pasa si uno no trabaja con las bibliotecas, diríamos que uno pueda conseguir de bloques de empresas? Suponete que haces, no sé, una carpintería especial a medida, que es la que, digamos, uno se tiene que armar su propia biblioteca, digamos, suficientemente flexible. Sí, eso lo podemos... Para diseñar cada pieza. Sí, el programa es muy flexible. Nosotros, la ventaja que tiene de trabajar con las bibliotecas nacionales es que uno no las tiene que hacer. Igualmente yo ahora les voy a mostrar plataformas para descargarse distintas bibliotecas a nivel, o sea, plataformas globales para descargarse distintas bibliotecas, que también van a tener muchísimos mobiliarios ahí si quieren incorporar en sus proyectos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les voy a mostrar es cómo insertamos un tabique de Knauf, pero nosotros, por ejemplo, en Knauf no comercializamos cerámicos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo modificar este tabique? Porque lo voy a poner en un baño y quiero poner un cerámico, quiero poner un porcelanato. Entonces, uno va editando ese mismo muro, le va agregando capas. Entonces, de eso ahora después les voy a comentar un poco cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo entramos al mundo BIM? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, una de las posibilidades que podemos hacer es también empezar a generarnos algunos pasos. Uno es este que estamos dando ahora, para aquellos que nunca escucharon, es entrar al mundo BIM, poder empezar a conocer de dónde uno puede llegar a obtener información. Yo a lo último también les voy a dejar las páginas, algunas páginas donde pueden ver cursos, donde pueden llegar a descargar todas las bibliotecas nacionales para que los tengan. Y después también empezar a generar, planear, tener un proyecto piloto, algún proyecto que ustedes ya hayan hecho, empezar a trabajarlo en BIM, porque ese proyecto ustedes ya lo tienen en la cabeza, ya conocen las problemáticas, entonces uno lo puede llegar a empezar a trabajar. Y después hay muchísimas personas que dan también cursos online, hoy en día más sobre todo. Si alguien está interesado, también les puedo, después me escriben, o lo agregamos también en las consultas, y le envío datos de los dos software, tanto de Archicad como de Revit, para que puedan verlo, y también las invito a que participen en los seminarios que nosotros damos desde Knauf, que también invitamos muchas veces a estas personas como para que muestren las herramientas, como recién mostramos el tema de AutoCAD. A ver, María Soledad, me preguntan, dicen como que da mucho trabajo incorporar un proyecto que uno hizo, diríamos, o empezarlo de cero en BIM, o si uno tiene un proyecto hecho en AutoCAD, incorporarlo a la metodología BIM. ¿En qué, diríamos, eso
por lo que vos venís diciendo, pareciera que no es tan así, que diríamos, no es tan complejo, diríamos. No, por ejemplo, si yo ya tengo la documentación en AutoCAD, lo que puedo hacer directamente, lo que les recomiendo, por ejemplo, a nivel de cómo lo hago, bueno, agarro la planta, yo tengo una casa de 2 plantas, agarro la planta baja, la pongo en un archivo y le saco toda la información extra que no me sirve, como por ejemplo nomenclaturas de puertas, aberturas, cotas, etcétera, lo saco para que eso no me genere ni peso ni en mi programa. Y de esa forma yo después lo incorporo, y van a ver que en el Revit, cuando empiezan a trabajar, ya automáticamente tenemos un panel de navegación a la derecha, donde ahí ya directamente te dice planta baja, planta primer piso, segundo piso, o sea, uno puede nombrarlo como uno se sienta más cómodo, y a la vez uno puede generar más niveles, entonces ahí ya lo vas haciendo. Las ventajas es que, si por ejemplo yo tengo de planta baja a primer piso, me mide 3 metros, y después por temas municipales tengo que bajarlo a, no sé, a 2,80 metros, yo lo bajo y se me baja todo, las plantas, las vistas, los cortes, los consumos, todo. Entonces eso se van a empezar a dar cuenta. Una de las opciones, lo que les decía más que nada, para aquellos que quieran empezar, trabajar con un proyecto chico, un proyecto piloto, algo que uno pueda llegar a generar también, como no trabarse de alguna manera en las cuestiones de diseño técnicas, sino que uno ya la parte de diseño y soluciones técnicas ya las tenemos, entonces nos focalizamos puntualmente al desarrollo del software. Si uno capaz hace un trabajo de cero, a veces empezamos a decir, ay no, y si pongo la ventana acá y si la corro, entonces esos temas capaz tenerlos en otra instancia si alguien no trabajó. Y también apoyarse en estas empresas, en estos arquitectos que también brindan los seminarios de los software, que también es bueno empezar por lo menos con una base de alguien que sepa y que enseñe correctamente el uso del software. Y bueno, y un poco esto, o sea, estas palabras puntualmente, nosotros también damos seminarios con distintos estudios contando las implementaciones, y hay un estudio de un arquitecto de Oberá, que se llama Alejandro Forni, que él es un pequeño estudio, él lo implementó, o sea, él trabajaba en 2D, lo pasó a toda la implementación 3D, de BIM, perdón, y fueron como distintas etapas, que él cuenta muy bien cómo lo fue implementando en su estudio. Ellos son 4 personas, que se dedican, tiene un ingeniero, uno que hace el análisis más de topografía, y puntualmente estas son como los consejos de alguna manera, y las ventajas de implementar BIM en pequeños estudios. Menores costos de implementación, menor oposición al cambio, a veces es difícil querer cambiar algo, porque uno tiene que aprender nuevas cosas, uno tenemos la etapa esta de transición, que decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? La fácil colaboración entre miembros, porque si ya estamos todos alineados puntualmente a este cambio, va a ser más fácil colaborar entre todos. O sea, vamos a estar más enfocados en esto. Y como les mencionaba antes, adoptar BIM estos pequeños. Me piden que repitas el nombre del estudio que nombraste. Es un arquitecto, Alejandro Forni se llama. Perfecto. El estudio es A+I, se llama, de Alejandro Forni. Bueno, adoptar BIM en pequeños proyectos, mayor flexibilidad, mayor reacción, o sea, y conocimiento de todos los procesos del diseño al fin de la obra. Si nosotros estamos trabajando en un proceso chico, no vamos a trabajar con un ingeniero sanitarista puntualmente para que vea bien el tema de la bajada completa. Uno ya puede empezar a diseñar todos sus tendidos, o sea, uno puede hacer un primer proyecto. Así que bueno, un poco esto, también Alejandro lo implementó con el software Archicad, puntualmente. Si alguien está interesado también, lo puedo poner en contacto, podemos generar también un poco una charla en relación a eso. Bueno, y ahora Knauf. Antes que pases a otra cosa, María Soledad, te hago esta pregunta que acá me hacen. Pareciera como que, por lo que preguntan, que no está como muy claro esto. Diríamos que BIM es un concepto, en realidad, ¿no? Es como una metodología de trabajo, es una forma de trabajar. Una forma de trabajar. Sí. Y después están, diríamos, los programas que aplican esa metodología, que son ArchiCAD o Revit, ¿no es cierto? Y que hay versiones para Mac y versiones para PC. Eso es lo que, digamos,
digamos, hay diferentes versiones según lo que uno necesite. Es así. Digo, por las preguntas que están haciendo, exacto. que me preguntan. O sea, lo que tenemos que pensar que BIM no es un programa, porque eso es un error frecuente, que alguien piensa que BIM es un programa. BIM es una metodología de trabajo. Y después tenemos programas, como es Archicad, o como por ejemplo es Revit, que son los que más se usan acá en Argentina, que son de modelado. O sea, es el programa que uno va a poder hacer el modelo de su proyecto, y uno puede trabajar en Revit o puede trabajar en Archicad, pero sin metodología BIM, porque yo solo lo estoy usando para hacer plantas, para hacer cortes, o sea, para mostrar los cortes, para hacer un volumen, pero sin metodología BIM, sin volcarle la información. O sea, BIM es Building Information Modeling, es modelado de edificio con información. Uno puede hacer modelado de edificio sin información, pero lo importante de BIM es la información, o sea, la parte de la información. Y acá es donde nosotros también entramos. Knauf lo que hizo fue, a partir del año 2016, en Argentina desarrolló sus bibliotecas. ¿Eso qué significa? A los objetos que nosotros teníamos en 2D, le agregamos la información, le agregamos toda la información que nosotros tenemos. Nosotros de Knauf tenemos información propia de las placas, tenemos información de los sistemas, tenemos información de los sistemas de tabiques, que tenemos aislamiento acústico, resistencia al fuego, tenemos información de normativas, todo eso van a ver que lo tenemos volcado dentro del objeto. Eso es lo importante. Uno, si quiere una resistencia al fuego puntual o aislamiento acústico puntual, ya directamente seleccionando el objeto van a poder ver toda la información. Y esto es un poco, o sea, nosotros en Knauf Argentina, bueno, desde el 96 está en Argentina, fueron productos, distintos productos amplió mismo la planta, y en el año 2016 incorporó BIM. Lo importante es esto, Knauf apoya todo lo que son las nuevas tecnologías también en la parte de los productos y también en la digitalización. Por eso en el 2016 empezamos a desarrollar toda la biblioteca BIM. Y ahí, acá este es el ejemplo de qué es lo que hace un proveedor. Nosotros tenemos las placas, por ejemplo, con la información. Tenemos la resistencia al fuego, como les mencionaba. Tenemos informaciones extra de los sistemas, por ejemplo, placas con aditivos para purificar lo que sería el aire, como unas placas Clineo. Tenemos ensayos de aislamiento acústico. Las placas también tienen absorción acústica. Entonces, toda esta información que tenemos, cielos rasos, tenemos tabiques, tenemos distintos tipos de revestimientos, las fuimos volcando. Los tabiques también tenemos alturas máximas. O sea, uno no puede hacer un tabique, por ejemplo, con una placa de cada lado de 10 metros, porque el tabique, con perfilería drywall, ¿no? Perfilería liviana, porque el tabique va a perder la resistencia mecánica. Entonces, en ese caso, las familias son paramétricas, es decir, que tienen parámetros que te va a decir, si vos vas a querer un tabique hacerlo más alto, no lo vas a poder hacer porque te va a decir, esto, error. Lo mismo pasa con las aberturas. Por ejemplo, Tecnoperfiles es otro proveedor que tiene desarrolladas todas las aberturas de PVC, y uno cuando incorpora la abertura en su proyecto y quiere hacer una abertura mayor de lo que el perfil puede llegar a fabricarse, le dice, no, esto tenés un error. Y ahí uno dice, bueno, no, en lugar de, como hablábamos al principio, en lugar de la etapa de diseño, decir, ay, voy a hacer la ventana de 3 metros y después le pregunto al fabricante si se puede, no. Si vos tenés la biblioteca paramétricamente y corroborada por el fabricante, esa va a ser la ventana. Acá tenemos los tabiques, por ejemplo, de Knauf, y lo que yo les mencionaba era que, ¿qué es la información que agregamos? Le agregamos información de aislamiento acústico, de resistencia al fuego, que es toda información que nosotros tenemos en los folletos y en los manuales. Entonces, cuando uno trabaja con el modelo BIM y con los objetos, uno no va a tener tampoco la necesidad de siempre volcarse al manual. Uno puede analizar cada uno de los objetos y ver cuál es el mejor, el mejor se asiente en su proyecto. Y volviendo al gráfico inicial que les mostraba, nosotros tenemos las etapas de proyecto. Nosotros desde Knauf los acompañamos en cada una de las etapas con esto que les mencioné. Si ustedes están en diseño y están con un modelo BIM, incorporan nuestra biblioteca con la información. Y esto es importante a nivel mundial. Knauf es una empresa alemana y miren que en todos los lugares donde están marcados, donde está sombreado en realidad, es donde está Knauf. Y donde tenemos los puntitos es donde Knauf desarrolla las bibliotecas. ¿Esto a qué voy? Ustedes pueden encontrar en el mercado bibliotecas de Alemania, biblioteca de Polonia, Reino Unido, Holanda. ¿Las podemos usar en Argentina? Sí, las podemos usar. Uno puede descargar la biblioteca que quiera, del país que quiera, y la puede incorporar a su proyecto.
Pero si uno después quiere buscar la información local del proveedor local para poder ir a comprar, para poder después escribirle algún tipo de consulta que tenga, no lo va a poder hacer. Entonces, por eso es importante que Knauf desarrolló la biblioteca para que ustedes lo puedan tener e incorporar en los proyectos para reducir todo lo que son errores y mejorar el rendimiento en relación al tiempo y a los costos. Me preguntan si las bibliotecas se van actualizando y, diríamos, cómo uno se entera de eso, cómo sabe si diríamos, porque ahí me pregunta Magdalena Eger, que como que van cambiando los productos todo el tiempo y uno a veces no se entera. Bueno, parte del servicio que nosotros brindamos desde Knauf es el tema del asesoramiento constante. Nosotros ahora les voy a mostrar que en la página web de Knauf tenemos bibliotecas para que ustedes se puedan descargar. Nosotros lo que definimos fue que en la página web tenemos bibliotecas más básicas para que uno pueda empezar a incorporarlas en sus proyectos, pero parte del servicio también que brindamos, y que es un servicio que brinda Knauf directamente, es asesorarlos a ustedes. O sea, si tienen un proyecto puntual, contáctense con nosotros, tenemos un correo y también una línea telefónica a la que puedan llamar y nosotros les respondemos todo lo que serían las consultas acerca de los detalles y los productos. Entonces, de esa forma uno también se mantiene la información actualizada. Y ahora justo iba un poco también a ese tema. Nosotros van a poder encontrar en las páginas, por ejemplo, Knauf Insulation, Knauf Alemania, Knauf Reino Unido, van a poder encontrar las distintas bibliotecas, que se las van a poder descargar también. También pueden descargarse bibliotecas de 2 plataformas, en las que van a encontrar productos de Knauf. Hay muchísimas más plataformas en el mercado, pero Bimetic y BIMobject van a poder descargarse todas las que son bibliotecas de Knauf. No están las bibliotecas de Argentina, pero sí bibliotecas a nivel mundial, de productos que capaz no comercializamos, pero alguien quiere incorporarlos, o capaz alguien está haciendo un proyecto para afuera y también quiere incorporar la biblioteca del país en el que está haciendo el proyecto. Acá en Argentina, ustedes pueden entrar directamente a servicios, van a BIM, y ahí se descargan gratuita la biblioteca. Van a entrar y van a tener esta información. Primero les pedimos loguear, ahora les voy a mostrar un gráfico que es del uso de las bibliotecas. Y fíjense que las pueden descargar en Revit, en Archicad, estos son los simbolitos de los 2 software, de los 2 programas para modelar en BIM, ¿no? De los programas que hablábamos para modelar, y también tenemos el PDF y el AutoCAD con una breve descripción de cada uno. En la página web de Knauf tenemos sistemas de tabiques, celorrazos, revestimientos, pero nosotros desde Knauf buscamos acompañarlos también. Nosotros vimos antes que tenemos muchísimos productos, que vamos incorporando siempre productos año a año, productos de placas de alta dureza, tenemos placas perforadas para absorción acústica, tenemos placas para cielorrazos desmontables, tenemos pisos técnicos, tenemos placas para la intemperie, como placas de cemento, por ejemplo. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos también es acompañarlos para que el producto que ustedes elijan cubra las necesidades que también buscan. Entonces, de esa forma nos contactan y nosotros podemos hacer todo lo que es especificación también en BIM. Si ustedes tienen un proyecto que lo están trabajando, nos pueden enviar el proyecto con muros genéricos, por ejemplo, como les voy a mostrar ahora, y nosotros les especificamos a través de qué sistema cubre las necesidades que ustedes tengan. Esto es un poco una imagen, está a marzo de este año, hecho de la cantidad de personas que se fueron descargando las bibliotecas de Knauf. Año a año, fíjense cómo fue incrementando, y un poco estos son los datos que nosotros pedimos cuando descargan la biblioteca, para poder también tener un seguimiento de que este gráfico nos muestra cómo va aumentando la cantidad de personas que se van descargando de las bibliotecas. Eso refleja que año a año también hay muchísima más gente que está interesada en todo lo que es. Un poco el uso de la biblioteca. Te interrumpo un minuto, te hago una pregunta que me parece que deben de estar haciéndose muchas. Diríamos, nosotros podemos saber cómo descargar la biblioteca de Knauf, pero si no tenemos un Revit o un Archicad no podemos avanzar. Entonces ayer cuando hablábamos con vos nos habías comentado que hay diríamos, formas de descargarse esos programas con licencia para estudiantes. Eso se puede aclarar ahora con la idea de no desesperanzar a la gente de que por ahí están todas mirando entusiasmadas, pero dicen, bueno, igual no tengo acceso al programa, o sea que difícil. Sí, no, tanto Revit como Archicad, estos 2 software, ustedes lo pueden descargar desde la página de cada uno.
Si llegan a tener algún problema, si quieren escribirme y yo los contacto directamente con el servicio técnico de cada uno de los software, no tengo problema. Se los pueden descargar de forma gratuita con la versión estudiantil y para poder empezar a trabajar, y la ventaja que tiene también de descargárselo de esa forma es que todas las actualizaciones que vayan teniendo también lo van a poder tener en el software. Entonces eso también es una ventaja. Una licencia que vos dijiste que hay por 3 años, ¿no? La estudiantil, sí. Es la licencia estudiantil por 3 años. O sea que de alguna manera la persona que se interese y quiere empezar a trabajar con todo esto que están proponiendo puede arrancar de esa forma, instalarlo y empezar a probarlo y bueno, descargarse las bibliotecas estas que vos estás nombrando y consultar con sus proveedores a ver si tienen bibliotecas, porque también están comentando que hay muchos proveedores que no tienen ni idea de lo que es trabajar. No. Yo ahora debe haber algunos que sí. Debe haber muchos. Yo ahora les voy a mostrar cuáles son los fabricantes nacionales que tienen para que los puedan ir incorporando también en los proyectos. Y de dónde descargarse cada una. Bueno, esto es un poco algunas imágenes de la biblioteca de Knauf. Tenemos cielos rasos, por ejemplo. Knauf trabaja con un sistema de cielo raso flotante, en el que tenemos distintas piezas. Si alguien también está interesado, después les puedo ampliar la información de esto. Pero lo interesante es que tenemos cada una de las piezas modeladas. Estos son los cuelgues, estos son los perfiles. Entonces, uno también va a poder visualizar cómo se ve ese cielo raso. Que a veces a uno dice, bueno, ¿cada cuánto van los perfiles? ¿Cómo lo hago? Bueno, de esta forma uno lo va a poder visualizar. También tenemos modelados los productos especiales. Estos no los tenemos, por ejemplo, cargados en la web. Si están necesitando algún producto especial, como una placa Clineo, nos pueden consultar y se los enviamos. También cielos rasos desmontables, como las Danola y las MF, que son otros cielos rasos con distintas prestaciones. Y un poco la imagen que uno puede ver, por ejemplo, en un modelo 3D de tabiques, es lo que vemos acá. Nosotros tenemos las placas rojas, tenemos placas verdes. Automáticamente, cuando uno especifica una obra en 3D, bueno, después del software acá uno puede tener distintos niveles de visualización, bajo, medio, alto. Uno puede tener una visualización realista, eso después cada uno lo va ampliando, pero uno puede tener esto que vemos en pantalla, que puntualmente uno puede ver que acá tenemos una columna húmeda, porque tenemos la placa verde, acá tenemos placa estándar, entonces es una visualización muy rápida. Y un poco hablando de la información, esto era lo que les comentaba. Nosotros acá, este tabique, que es una de las bibliotecas de Knauf, tenemos el nombre de Knauf, tenemos el mail, obras@knauf.com.ar, que ustedes se pueden contactar, la página, tenemos las normas, tenemos alturas, tenemos coeficiente de absorción, bueno, en este caso no tiene, pero tenemos aislamiento acústico que sí tiene, tenemos resistencia al fuego, o sea, muchísima información que a ustedes les va a servir después como para tener información. No sé si se acuerdan cuando vimos la comparativa entre el AutoCAD y el Revit, que teníamos la hoja donde ya uno volcó toda la información. Nosotros también tenemos desarrollados detalles de encuentros para que ustedes los puedan agregar en esa hoja. Entonces, uno puede marcar directamente, bueno, acá tengo un encuentro entre un cielo raso y un tabique, y agregan este detalle ya a la hoja que ustedes van a presentarle al cliente. Y un poco cómo se insertan, por ejemplo, en este caso les pongo el ejemplo de los tabiques, pero también tenemos manuales. En la página web de Knauf también van a ver videos donde ustedes van a poder ver cómo se instalan cada uno de los sistemas, pero cuando ya descargan la biblioteca, van a insertar, cargan como grupo, y ahí se les va a cargar, van a poder elegir el detalle que necesiten, y ahí se le carga el proyecto. Y algo que yo les decía, que uno puede empezar a decir, bueno, yo no sé qué voy a hacer, si voy a hacer obra húmeda, si voy a hacer obra seca, si voy a querer poner un muro, ladrillo hueco del 8, si voy a querer poner un tabique Knauf, entonces uno puede empezar a modelar con muros genéricos. Yo voy a decir, este es un muro genérico que quiero que me mida 10 centímetros, listo, muro genérico de 10 centímetros. Entonces una opción es que después uno puede agarrar esto, que es una planta, por ejemplo, una vivienda, digo, bueno, yo quiero que todos mis muros genéricos de 10 centímetros se conviertan a tabique Knauf con una placa de cada lado. Entonces, automáticamente uno con el clic derecho puede decir, selecciono todos los ejemplares que están en la vista o están en todo el proyecto, selecciono todo y automáticamente los modifico desde la pestaña de muro que ven acá, uno después lo va a tener en las pestañas superiores, y elijo el muro, por ejemplo, de Knauf. Y en este caso, por ejemplo, que les voy a mostrar, seleccioné el muro de Knauf, y es un baño. Entonces era lo que les decía antes. Yo en el baño lo que voy a querer agregarle es algún revestimiento, no quiero que me quede el muro solo. Entonces,
desde el editor de materiales uno puede agregar por ejemplo, tenemos la estructura, que tenemos soleras y montantes Knauf, de 70. Tenemos una placa de un lado de yeso, dos placas de yeso de un lado, 2 placas del otro, pero de un lado solo, que es del lado interior del baño, le voy a agregar un azulejo de cerámica. ¿Por qué voy a tener el baño? Ese azulejo, por ejemplo, lo que vamos a ver que en lo primero que uno tiene que hacer es nunca sobreescribir la familia que está haciendo. Entonces siempre ponemos duplicar y ven que acá le cambiamos el nombre con envolvente. Porque si no, uno sobreescribe a la familia que le brindó el fabricante y se la van a tener que volver a descargar. Y acá, por ejemplo, en el editor, uno puede también destildar de alguna manera, por ejemplo, yo en Revit se llaman acabados, el acabado, por ejemplo, del cerámico, yo puedo seleccionarlo, lo destildo y digo que quiero bajarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un cielo raso, por ejemplo, mi cerámico no me va a llegar hasta arriba de todo. Sin embargo, el muro sí. Entonces, de esa forma, uno va a poder empezar a editar a través de las bibliotecas de Knauf y empezar a diseñar los proyectos. Esto es un poco el tabique, tenemos también, como les mostré, pisos técnicos y los rasos, distintos sistemas, para que ustedes puedan incorporarlos en sus proyectos. Si cualquier consulta o duda me pueden escribir, tenemos los manuales también escritos, los desarrollamos en PDF, como para también que tengan el soporte de video y el soporte de PDF. Y esto es un poco la información que hablábamos al principio, los cómputos. Van a ver que los datos que tenemos no solo son los datos del sistema, del aislamiento acústico, de la resistencia al fuego, sino el consumo. Por ejemplo, en Knauf recomendamos siempre que los tabiques sean con banda acústica, que es la banda que se le colocan, por ejemplo, al alma de las soleras y a los tabiques perimetrales, para evitar, para mejorar la parte acústica, y ahí tenemos que la banda acústica, el consumo es este. Tenemos la cinta perforada, que el consumo es este. Tenemos el consumo de todos los materiales por metro cuadrado. De esa forma, ustedes van a poder insertar las tablas de planificación y van a poder encontrar directamente en la tabla el consumo de cada uno de los productos para poder ya tenerlos directamente del proyecto. Ahora bien, esto se los comparto, que lo pueden descargar de forma gratuita. La Cámara Argentina de la Construcción organiza también los BIM Tour, que nosotros, Knauf es miembro es sponsor también del BIM Forum, que ahora también les voy a comentar, y a través de la Cámara hacemos los BIM Tour, que, bueno, tuvimos que suspenderlos por las situaciones actuales, pero hacemos recorridos por toda Argentina, en las distintas provincias, y esto es un manualcito que lo entregamos en los BIM Tour, que lo pueden descargar de forma gratuita desde la página de la Cámara, en donde habla un poco de esto, de los primeros pasos que uno puede llegar a tener para implementar BIM en su estudio, en sus proyectos, y van a tener todos los sponsors que estamos trabajando, todos los fabricantes, FB, Ferrum, Knauf, Tecnoperfiles, Basa, Grupo DEMA, bueno, todos, y vamos a tener un código QR. Ese código QR ustedes lo pueden escanear y van a poder encontrar de dónde descargar cada una de las bibliotecas de estos proveedores. A la vez, en la página de la parte de educación de la Cámara van a poder encontrar distintos seminarios. Nosotros en Knauf dimos uno ahora este miércoles de Steel Frame y Wood Frame más BIM, no sé si alguien lo presenció, de los presentes. Hablando un poco de los software, también uno puede incluir plugins para poder desarrollar distintos proyectos. Y también dentro de la página del BIM Forum Argentina, ustedes van a tener distintos documentos, van a tener, por ejemplo, un directorio donde van a poder descargárselo de forma gratuita, donde van a poder tener también los fabricantes que tienen desarrollado cada una de las bibliotecas, y después hay ciertos estudios, hay uno que todavía no se lanzó, pero que también se hizo, de la adopción de BIM en Argentina, cómo es el avance del BIM en Argentina. Y nosotros desde Knauf somos también sponsor del BIM Forum Argentina, así que formamos parte del directorio, y ahí van a poder encontrar también nuestra página para descargarse las bibliotecas, pero es www.knauf.com.ar. Ahora, María Soledad, eso de cómo es el avance en la Argentina, pues era una de las preguntas que hacían, o sea, ¿qué proyección hay de que en el tiempo tengamos todos que entrar a trabajar, como pasó una vez con el AutoCAD, que fue más o menos cuando yo me recibí en la facultad, que parecía que, bueno, faltaba un montón y hubo un momento que hubo que sentarse y decir, bueno, hay que aprenderlo porque si no estamos dependiendo todo el tiempo de alguien para pedirle que nos hagan las cosas, pues ya no tiene sentido dibujarlas a mano.
Entonces, o diríamos, sí, con calco y Un lápiz. poco eso, el año pasado se hizo un lanzamiento de un sistema de implementación BIM en Argentina, eso va a regir un poco también a nivel gobierno, hay que ver primero qué es lo que ellos exigen a nivel de obras públicas, hay ciertos documentos que te van a ir indicando, lo ideal es que uno empiece también a investigarlo, porque esto ya está. Vimos en el gráfico de la cantidad de personas que se descargan, por ejemplo, las bibliotecas que van incrementando la cantidad de personas, cada vez hay más gente en las universidades, por ejemplo, uno de los chicos con los que damos cursos, que se llama Matías Zucanet, él trabaja en la Universidad de Morón, y ahí ya es la parte de arquitectura, ya empiezan los chicos desde la carrera con BIM directamente. Claro, También, eso es muy importante porque, digamos, sí. ahí sí se hace como una brecha, si los chicos de la facultad ya están trabajando en BIM y salen. Sí, a nivel académico ya hay varias Y uno no universidades. sabe que, claro, uno contrata a alguien que está trabajando ya con una tecnología totalmente nueva y no sabe ni siquiera cómo entrar, digamos, en conversación con esa generación. Y ahí es donde se empiezan a producir diríamos, como unos roces y unas incomodidades que la verdad que son innecesarias si uno se anima, diríamos, a por lo menos entender de qué se trata esta metodología nueva de trabajo, ¿no? Por eso es importante, como para no quedar afuera, saber que esto no muerde, diríamos, y que uno puede entrar a hacer pruebas y a también probar, un poco aunque no dibuje uno, por ahí lo dibuja otro, pero uno no trabaja uno directamente con el programa específicamente, pero sí sabe de qué se trata, cuál es el concepto que hay atrás de la forma de trabajo, que es lo más importante, y entonces puede empezar como a repensar su manera de proyectar, de diseñar, de encarar el trabajo, ¿no? Sí. Sí, un poco a eso iba, que dentro de lo que después hay muchísima información que uno puede llegar a brindar, y dentro de una de las partes importantes es eso, de que hay roles dentro de BIM. Uno no necesita ser un experto dibujando en Revit para poder adoptar BIM, uno lo que sí es necesario saber cuál es el alcance, saber qué es lo que va a brindar el programa, y después va a haber siempre gente que se va a especializar más en una cosa o en otra. Uno capaz va a tener mayor posibilidad de desarrollar todo lo que sería el modelado por la capacidad que tiene para modelar, y capaz uno va a ser más va a tener mayor estrategias para hacer otro tema de ideas, o sea, uno puede trabajar de distintos puntos. Y creo que los mismos roles son los que siempre nos dan a nosotros en la facultad, o sea, uno puede abocarse a la arquitectura de un punto, de otro, alguien capaz es arquitecto y se dedica pura y exclusivamente a al análisis de luz y de los espacios, y capaz esa persona no te sabe directamente armar otra cosa, pero bueno, es también como uno se va especializando, la parte de los roles que vamos teniendo. Eso también parece que en ese sentido es importante entender que si uno empieza a adoptar esta metodología, que es con la que van a venir las nuevas generaciones y los proveedores también van a empezar a trabajar, uno sí tiene que saber lo que vos comentaste, tiene que estar consciente de lo que comentaste al principio, que no se puede seguir trabajando como se suele trabajar en la obra, que termina siendo un dolor de cabeza, diríamos que uno a veces arranca con un anteproyecto, una obra, porque el cliente te apura, porque bueno, querés cobrar, o por no sé, por mil circunstancias, uno arranca con un anteproyecto y después va solucionando las cosas como diríamos, medio libreta almacenero adentro de la obra. Y ahí se producen estos problemas, diríamos. Si uno empieza a trabajar de una forma mucho más profesional, como esto de BIM, ya sea haciendo una reforma, una casa, una casita, un edificio, ese tiempo que vos decías al principio de la curva, ¿no? Que uno tiene que dedicarle a entender cómo es su proyecto, cómo se construye su proyecto, qué cómputo, qué cosas va a haber que comprar, cuánto dinero implica, lo tiene que hacer desde el inicio. Entonces, ya sea que tenga una persona que esté manejando el programa, esa persona va a poder contestarle una cantidad de preguntas que en general estamos acostumbrados a hacernos al final de la obra, cuando ya tenemos un despelote importante, ¿no? Así que creo que en ese cambio de pensamiento es en lo que uno tiene como que enfocarse. Sí, y un poco siguiendo con eso es esto, la idea para dar como el cierre es poder ver las ventajas y las oportunidades que nos lleva a trabajar el tema de la detección temprana de las interferencias si uno habla de un proyecto grande, mayor agilidad en la evaluación de alternativas constructivas, porque uno puede llegar a evaluar rápidamente, porque se te cambian todas las vistas, plantas, cortes, todo,
si lo hago más grande, más chico, si cambio capaz la forma de, si cambio la tipología, la forma, el método constructivo, si lo hago húmedo, si lo hago seco. La documentación coordinada en todas las etapas de proceso, eso es algo clave, que es una ventaja que va a brindar. La planificación, si uno ya trabaja con etapas, es mucho más ágil lo que es la planificación. Después la cantidad de software que uno puede llegar a hacer para hacer la parte de la sustentabilidad y el tema de las visualizaciones 3D del proyecto, que uno lo hace de vamos. Uno cuando está dibujando un muro, lo está dibujando en planta y lo está dibujando en 3D. Y la ventaja es esto, que a través de los software BIM, que son distintos software BIM, o sea, nosotros hablamos del software de modelado, software para hacer análisis, es posible crear modelos virtuales precisos y entregando mayor control de costos y aumentando la eficiencia del proceso. Entonces, un poco eso es la conclusión y la ventaja que vamos a tener, por lo menos empezando a los que todavía no empezaron, a migrar y a cambiar la metodología de trabajo con todo lo que es. Y con eso, cerramos. Genial, genial. Bueno, sí, ahora diríamos, alguien quiere hacer alguna. Nosotros estuvimos, quiero avisar, parte de las preguntas que yo iba haciendo son las que surgieron del chat y otras que están la gente que está en YouTube, que son un montón, y van haciendo preguntas, levantamos preguntas de ahí, quiero avisar para los que están en YouTube, y se las fuimos pasando a María Soledad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya que estuve hablando yo solita, se puede conectar al micrófono y hacerla. A ver si alguien se anima. A ver, no sé, pareciera que está todo re claro. Sí, me están agradeciendo en el chat las chicas, todas las arquitectas, la exposición. Hola. Ahí hay una pregunta de Cintia. Sí, yo quería decir algo. No sé si se escucha bien porque estoy sin los audífonos. Sí. Me parece reinteresante esta forma nueva de migrar, digamos, a otras cosas, animarse a los cambios. Y creo que una reflexión, la juventud nos está trayendo una nueva forma de hacer y está un poquito prestar atención a que ese cambio no deje de haber un intercambio entre la gente que tiene otras formas de trabajar, desde el dibujo en mano alzada, el dibujo en plano con papel y pluma, el dibujo a través de AutoCAD en los inicios con 2D, sin Revit, el intercambio con los jóvenes, porque se está perdiendo y eso tiene una riqueza impresionante. Los que ya estamos en la profesión hace años tenemos que animarnos a hacer estos cambios a la parte digital y los jóvenes también poder escuchar lo que los viejos ya tenemos de experiencia para ofrecer. Me parece que eso no debe ser perdido. Digo, justo hoy en el Día de los Profesores de la Universidad, docentes universitarios, creo que hay que hacer el intercambio, aprender un nuevo idioma para poder tener una buena comunicación, pero no perder las cosas antiguas que también tienen una gran riqueza. Gracias. Eso que vos decís, Cintia, se le llama la convergencia, es lo que en todas las industrias se le denomina convergencia, que es el cambio, digamos, el traspaso de conocimiento de una generación a la otra, y diríamos, no solo de generaciones, ¿no? Porque no hablo solamente de edad, ¿no? A veces hay gente como que, digamos, no tiene que ver exclusivamente con la edad, sino con distintos tipos de conocimiento que se producen según estas revoluciones, como la que produce todo el cambio digital, que es una revolución enorme, y bueno, como les decía antes, en algún momento llega y nos empieza a tocar a todos, y eso que vos decís es lo que se denomina este tema de la convergencia, y que diríamos, depende de uno, como todas las cosas, entender, diríamos, de que ese momento llega y diríamos, y traspasarlo de la manera más cómoda posible, porque en general es como incómodo un poquito, y también depende mucho de las instituciones, ¿no? de que hagan conciencia de que eso está sucediendo y que se lo traspasen a los docentes para que se los traspasen a los alumnos y generen conversaciones que sean sanas, saludables, con buenos tratos y con formas cuidadosas. También tenemos que entender que nosotros, diríamos, los que tenemos más años, a veces tenemos que hacer un esfuerzo mayor que los más jóvenes, es como con los hijos, ¿no?
como que no podemos pretender que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros no hacer ese esfuerzo, ¿no? Y a veces pasa que la gente, los que tenemos más años, somos los que hacemos un poquito más de resistencia, y nos enojamos con las miradas de los jóvenes que dicen, pero obvio que era así, bueno, y no entendió. Así que bueno, eso igual es algo que está pasando en todas las industrias, no solo el BIM, ni con el dibujo técnico, en todo, diríamos, en todas las industrias está sucediendo ese cambio, ese corte, esa brecha generacional, ¿no? Yo no me refiero a que haya una resistencia de la gente. La resistencia más, claro, pero no me refiero a eso, me refiero a lo otro, porque del lado joven también hay una resistencia a hacer el trabajo que lleva más esfuerzo. Entonces a eso me refiero, que los adultos estamos con esta vorágine de la tecnología, estamos abiertos a todos los cambios, porque aparte tenemos la posibilidad de flexibilizar los movimientos, nos hemos criado de otra manera, entonces estamos siempre abiertos porque la tecnología nos puede, y el joven nos va llevando y no toma esa parte que es la del esfuerzo que hay que pasar, el lápiz a mano alzada y todas estas cosas que son importantes para valorar estas conquistas nuevas de la tecnología. Sí, desde ya, ¿no? Aparte de cosas que se aprenden con esfuerzo, no se aprenden... Totalmente, y esa voluntad es la que hay que trabajar. Sí, total. Gracias. Igual muy bueno todo, me encantó. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta para María Soledad? Yo ahí lo que hice fue dejar en el chat la página, porque algunos estaban consultando acerca de dónde poder descargarse las bibliotecas, que estaban preguntando también de aberturas, dónde podían descargar ventanas. Ahí les dejé el link directamente que mostré en la presentación para descargarse ese manualcito, que también lo bueno es que ahí tiene información de primeros pasos o cómo poder implementarlo. Y también me estaban consultando acerca del visualizador, el BIMEX, que ahí les pasé la página de Graphisoft. Pueden descargarse ese BIMEX directamente desde el celular. Ahí en la página que les mandé van a tener ejemplos de cómo se visualiza y bueno, las ventajas que tiene todo. Así que eso bueno, ya estamos en 1:30, si alguien más tiene alguna duda, igual ahí dejó María Soledad, o me pueden preguntar a mí el mail de María Soledad de la empresa y se los pasamos de Nauf. Bueno, entonces hacemos como el cierre, así vamos todos a atender las tareas que nos tocan. Bueno, María Soledad, muchísimas gracias, la verdad que estuvo para mí por lo menos espectacular. Ahí dejó María Soledad su mail, están a todos agradeciendo, todas agradeciendo, así que bueno, muchísimas gracias a la empresa Nauf por todo el apoyo que tuvo Soy Arquitecta desde el día 1 con la empresa, con Corina de Varelli, que siempre nos apoya y cree en este proyecto, y ahora, bueno, con este taller que nos facilitaron, y este tiempo que nos facilitó María Soledad, que sé que están ocupadísimos. A ver, espera que acá me mandan desde... varias que preguntan qué software empezar, yo ya lo haría. Claro, me dicen con qué software empezar, si con Revit o con Archicad, preguntan varias. Dice que hay 85. Justo ahí Malena también estaba preguntando que no le queda claro cuál descargar, si Archicad o Revit. La semana pasada hicimos un seminario de Knauf, en el que invitamos a las dos empresas, tanto a Revit como un docente de Revit y un docente de Archicad, para que muestre los dos software, porque lo ideal es que cada uno se sienta cómodo con el software. Muchas veces uno ya está acostumbrado a trabajar en AutoCAD, entonces le es más cómodo seguir con Autodesk, entonces sigue trabajando con Revit. Sin embargo, alguien lo puede descargar directamente el Archicad, que tiene otro panel de navegación, que capaz puede ser más fácil para algunos, o sea, esa es una cuestión también de gusto. Después, también no es que uno trabajando con un software no puede después hacer ningún tipo de desarrollo con los otros software, porque hay algo también que lo que se llamó fue Open BIM, como para generar un trabajo de que todos trabajemos en BIM con el software que uno prefiera, pero para poder también tener relaciones o sea, exportarlo en un formato puntual para poder incorporarlo en otro software. Eso después, si alguien quiere información, porque es bastante amplio, se los puedo enviar, o
después también podemos hacer un taller más práctico, eso no hay problema, y mostramos más práctico toda la información. Sí, tenemos posibilidad de hacer un segundo taller que hablábamos ayer con Soledad, así que cualquier cosa, bueno, lo charlamos y podemos armar más con un taller con casos prácticos, que estaría genial, e incorporar a la gente de Sonda también, que se había ofrecido a estar, pero bueno, fue al último momento, entonces no lo tenía bien organizado. Podemos armar una segunda parte con esto. Bueno, y ya estamos, tenemos 85 personas conectadas, lo cual es un montón de gente. Vilma, quédate quieta con el teléfono, por favor. Se me cayó. O apaga el micrófono, está haciendo un ruido bárbaro. Tenemos 85... Se dio vuelta. Dale, se dio vuelta. Bueno, tenemos 85 personas conectadas, y entonces, bueno, quería agradecerles a todos los que estuvieron por acá, por el Zoom, y los que están en YouTube. Y bueno, María Soledad, muchísimas gracias, y vemos si creo que va a haber entusiasmo para una segunda parte. Y gracias a la empresa Now. Así que bueno, gracias a ustedes por invitarnos, y gracias a todos los que asistieron acá en el Zoom y en YouTube también. Y bueno, desde CNAUF, bueno, agradecerles, y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. 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 Nos vemos, seguimos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.